Este viernes 22 de marzo de 2019, Jorge Javier Vázquez ha hablado por primera vez momentos después de recibir el alta hospitalaria tras ser operado de urgencias por un ictus. Desde el hospital de la Zarzuela, el presentador ha mostrado su buen sentido del humor al hablar para el programa de Ana Rosa Quintana. 6 días después de su ingreso hospitalario, y tras ser operado de un ictus, Jorge Javier Vázquez ha sido dado de alta y ha atendido a los medios. Entre ellos, ha charlado en directo con Ana Rosa Quintana, su compañera de Telecinco. Con mucho humor, el presentador de #GH Dúo le ha confesado a Ana Rosa Quintana: llevo una semana y entré para un día. Seguro que ahora dicen que he aprovechado para hacerme una lipo o ir al tinte. Ya que estaba, me lo habría hecho. Me tienen que hacer una prueba en un mes para saber si puedo volver al trabajo o no. Perdí el conocimiento 2 o 3 minutos y me desperté sin ningún tipo de síntoma. No tuve ninguna secuela del desmayo de Marrakech. No vomité ni nada. Seguí con mi viaje y cogí el avión, que eso sí que podría haber sido trágico, y a partir del martes o miércoles notaba unos dolores de cabeza que no se me iban, tomando ibuprofeno y descansando y con humor. Ha hecho un chiste sobre Vox y su intención de liberalizar las armas. Lo primero que voy a hacer es comprar un arma para tener en casa por si entra alguien en casa, claro. Podemos ensayar con mucho marica, que como hay tantos. Y para colmo, Vázquez ha confesado algo íntimo: responderá en 1 a 1 ante un juez. En su conciencia quedará o me teníais ganas son algunas de las frases que utilizaba Diego Arrabal en su intervención en Sálvame. Tras ser mencionado como protagonista de un affair, Diego ha negado haber tenido nada con Gemma López y ha cargado las tintas contra el programa en general y contra Mila Jiménez en particular. María Patiño contaba su versión sobre polémica de la presunta relación de Diego Arrabal y Gemma López. Según la colaboradora, no hubo ni relación ni tonteo, solo que Diego pudo confundir determinados sentimientos hacia Gemma. Se lo habría contado a Gustavo y él habría distorsionado la historia al contársela a su novia, María La Piedra. Según recoge Exclusiva Digital, la polémica crecía y el debate se ampliaba, por lo que Diego Arrabal, visiblemente molesto, lo atajaba acusando de mentir a sabiendas a sus compañeros de programa durante días con esta historia y les advertía: van a asumir lo que dice cada uno de los que están ahí delante de un juez. No todo vale en la vida, en la conciencia de cada uno quedará, decía Arrabal, añadiendo que habla de todos y cada uno. Estoy hablando desde la dirección hasta el que limpia el plató. Uno por uno. Sé que me teníais muchísimas ganas desde arriba hasta abajo. Caiga quien caiga, el de arriba o el de abajo. El fotógrafo Marbellí lanzaba varias acusaciones, como una en forma de pregunta sobre Matamoros, ¿cómo cobra? Una interrogación que ha atajado Carlota Corredera. También lanzaba sus dardos envenenados contra Mila Jiménez: ¿no has tenido que ir a declarar a la Guardia Civil? Ha interrogado, pero Mila ha respondido que no tiene nada que esconder. A mí no me des lecciones de moralidad. Me he reencontrado con mi ex, que me daba mucha vergüenza después de 1 año y pico. Al verle, he pensado: esta es la mía y me estoy aprovechando de la situación. Le digo: Paco, tráeme un descafeinado, Paco, un descafeinado, que he estado a punto de morirme. Además, riendo, el presentador ha confesado que he recibido un mensaje de uno de los hombres más guapos de España. Desde aquí le digo: ¿has tenido que tuviera que esperar a que casi palmara para escribirme? Estoy por decirle que me haga un último favor por si las moscas. No es político,